Buenos días. En unos instantes empezamos ya oficialmente el acto, porque esto no va en el guión para mí, para nosotros. Hoy es un día realmente emotivo, histórico, que estén familiares aquí de la persona que hizo esta magnífica obra. Aquí está con el paso del tiempo. Hay que quitarse el sombrero, porque acordarse de Martín Gil es acordarse de una persona inteligente, trabajadora, excelente. Bueno, no quiero yo decir más porque la historia suya es así. Sin más preámbulos, este acto organizado por la Asociación Ferroviaria Zamorana, eso sí, antes de empezar, todos los miembros de la asociación han colaborado en este acto de hoy, pero tengo que tener una palabra de apoyo, de agradecimiento a José Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana. Es un currante, es una buena persona, y ahí donde haya que estar de ferrocarril, allí está José. Pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la familia, a todos que habéis venido. Os lo agradecemos, la Asociación Ferroviaria Zamorana, os lo agradecemos sinceramente y de todo corazón. Tenemos la satisfacción de reunirnos en este lugar tan especial con objeto de culminar un propósito, una prescripción hecha nada menos que en el año 1935 por una orden ministerial y que por diversos motivos no ha podido llevarse a cabo hasta el día de hoy, domingo día 2 de octubre del año 2022. Recordamos que en el año 2018 celebramos el 75 aniversario de la inauguración de esta imponente obra de ingeniería, que es el viaducto Martín Gil. Fue creada entonces una comisión para coordinar los actos y actividades que tendrían lugar con motivo de aquella efemérides, y que estaba formada parte de los aquí presentes, la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, los ayuntamientos cuyos términos municipales confluyen en parte en el viaducto, Palacios del PAM, Manzanal del Barco y Santa Eufemia del Barco, el Grupo de Acción Local ADATA, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIZ, y la Asociación Ferroviaria Zamorana. En el transcurso de una exposición monográfica sobre esta obra, desarrollada por la Asociación Ferroviaria Zamorana en el antiguo Palacio de la Diputación Provincial de Zamora, fue presentada la placa conmemorativa del viaducto Francisco Martín Gil, en la que figura su nombre oficial y que ahora veremos colocada, como se prescribía en la orden ministerial, en la parte visible del viaducto. Lamentablemente no ha podido ser posible llevarlo a cabo el acto desde entonces, la colocación de la misma, así como el acto de homenaje a los trabajadores del viaducto, que también los tenemos en nuestro recuerdo. Aquí hay familiares. Antes hablaba con un señor de aquí de Manzanal, que viene al matrimonio, que vive en Manzanal, vive en Madrid, y me recordaba que su padre trabajó aquí. Pues historias y añoranzas que también tenemos en cuenta a todos los trabajadores que pusieron su granito de arena, en este caso cemento y demás, y hierro, en esta magnífica obra. Digo, la colocación de esta placa, así como el acto de homenaje a los trabajadores del viaducto, tal como estaba previsto, en primer término, a causa del mal estado de los caminos de acceso a esta obra. Afortunadamente, la excelentísima Diputación Provincial de Zamora llevó a cabo las obras necesarias para la adecuación de los tres caminos, desde Palacios del PAN por el lado de Zamora y los de Manzanal del Barco y Santa Eufemia del Barco por el lado de Puebla de Sanabria. Aunque una vez solventado este inconveniente, la meteorología adversa nos impidió poder realizar dicho acto en 2018. La Diputación Provincial de Zamora, tampoco va en el guión, pero lo digo, se ha volcado, ha colaborado en esta infraestructura que tienen ustedes aquí, megafonía, y un profesional de Zamora como es Pedro Garende. La Diputación y el vicepresidente nos ha apoyado en todo lo que hacía falta, cosa que te lo agradecemos, vicepresidente. Y ya en 2019, por problemas de salud de algunos miembros de la familia Martín Gil, tampoco fue posible llevar a efecto este propósito que hoy vamos a hacer realidad. Como sabemos, 2020 y 2021 han sido años casi perdidos en nuestras vidas por muchas causas, donde actos o actividades como la que hoy nos congrega estuvieron completamente desaconsejados. El tiempo va pasando inexorablemente, y ahora que echamos la vista atrás con el propósito de cumplir por fin este objetivo, vemos que han transcurrido 4 años desde entonces. Se dice bien, Dios mío. Paco Martín Gil, el hijo menor del ingeniero, lo definió muy bien cuando organizamos la exposición por el 75 aniversario, echando a mano del refranero popular: nunca es tarde, si la dicha es buena. Y hoy, amigos, es el día. Hoy quedará por fin colocada
esta placa que hace justicia a esta magnífica obra que al ingeniero don Francisco Martín Gil y con él a todas las personas que la hicieron posible. En nuestro recuerdo, un aplauso. Muchas gracias. Para el desarrollo de este acto, al que estamos deseando dar la mayor emotividad posible, yo por mi parte estoy emocionado, la verdad, tenemos la satisfacción de contar con la presencia de la alcaldesa presidente de Palacios del Pan, Lidia Pechero, el alcalde de Manzanal del Barco, Luis Miguel Mezquita, el alcalde de Santa Eufemia del Barco, José Antonio Calvo, como hemos indicado, el vicepresidente de la Diputación Provincial y diputado de Cultura, Jesús María Prada Saavedra, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos de Demarcación de Castilla y León, don Jorge Lucas, el representante en Zamora, don Eduardo Vidal, y también a la familia, a Antolín Bayón, que no se me olvide nadie, en representación de Adif, por supuesto, a don Francisco Martín Gil y familia, don Asunción Martín Gil y familia, doña Isabel Díaz de Aguilar Cantero, nieta de Federico Cantero Villamil, de Pedro Hernández Ramos, ingeniero industrial y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, y María Ascensión Rodríguez, arquitecta y profesora de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Por motivos de fuerza mayor, quiero dejarlo también patente, no han podido asistir, excusa su presencia el subdelegado de Gobierno de Zamora, y en representación de la familia de don Eduardo Torroja, sus hijas Ana y Celia, y quizás no se nos olvide alguna persona más. Damos a ustedes la bienvenida en este prólogo a lo que se pretende sea un acto emotivo, bonito, que llevaremos a cabo en este lugar. A continuación, se le cede la palabra a José Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo también siento la misma emoción que Luis Pablos, llegado a este momento, porque ha sido algo que llevamos esperando pues 4 años. 4 años, hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Paco, María Asunción y sus hijos, por fin llega el momento. Bien, el viaducto Martín Gil. Mucha gente lo conoce con otros nombres, como el viaducto o el puente de los Cabriles, el viaducto del Esla, el puente del ferrocarril, simplemente. Pero no lo olvidemos, es el viaducto Martín Gil, pues ese es su nombre oficial y uno de los motivos por los que hoy nos reunimos junto a esta obra espectacular. Cumplir con una orden ministerial que en 1935, con las obras ya en marcha, establece que esta obra de ingeniería ostentase el nombre del ingeniero que la concibió, don Francisco Martín Gil. Es el reconocimiento a un ingeniero que, tras muy diferentes propuestas presentadas por otros ingenieros, tuvo la atrevida idea, para su época, de salvar el cauce del río Esla y su embalse con un viaducto construido en hormigón armado, con un arco de más de 200 metros de luz que por aquel entonces no tenía precedentes en el mundo de la ingeniería civil. El otro motivo de encontrarnos aquí es rendir ese merecido homenaje a los trabajadores e ingenieros que hicieron posible este imponente viaducto. Aquí el trabajo de todos fue decisivo. Los ingenieros, con sus conocimientos, lucidez, experiencia, sus complicados cálculos y esa pasión y amor por el trabajo de alguien totalmente entregado a su vocación. En España siempre hemos tenido ingenieros y técnicos excepcionales. Personas que han estado siempre a la vanguardia de la técnica, pero que sobre todo han sido innovadores. No nos cansaremos nunca de reivindicar sus nombres, siempre como referentes en nuestra sociedad en cuanto a trabajo, tesón, lucha y espíritu de superación. En este punto me gustaría citar al filósofo y poeta paisano nuestro ya fallecido, don Agustín García Calvo. En su libro titulado Del tren, 83 notas o canciones, extraemos unos versos que compuso a finales de los años 70 en su viaje en tren por la fantástica línea del Duero entre Oporto y la Fregeneda. Nuevamente cantemos las gracias debidas al ferrocarril y a sus castos ingenieros. El trabajo ejecutado para hacer este viaducto congregó a ingenieros excepcionales, personas que ante cada problema que se ponía por delante salían al paso con una solución.
los grandes olvidados de estas obras, los trabajadores. Los obreros que con sus manos, con su esfuerzo y sudor, llevaron a cabo la complicada tarea de construir este coloso. Los medios que se utilizaron, las condiciones de trabajo y el entorno son solo algunas de las dificultades que tuvieron que sufrir aquellos héroes. Fueron muchas las penurias que padecieron para ganarse el jornal, pues resulta fácilmente comprensible que en aquella época lo duro y peligroso que era ejecutar aquellos trabajos. No es posible citar a todos los trabajadores, que fueron muchos, y la mayoría desconocidos o olvidados sus nombres para siempre. En los documentos que han llegado hasta nuestros días figuran tan solo unas pocas decenas de nombres que no son más que una pequeña parte de ese equipo humano que estuvo implicado en las obras de su construcción. Por este motivo, conocer la historia de la construcción de esta monumental obra es absolutamente fascinante e instructivo. Es descubrir historias de superación, de retos que tuvieron que enfrentar hombres con medios mucho más limitados de los que disponemos hoy en día. Hoy dedicamos nuestro recuerdo de respeto y admiración a los cientos de personas cuyos nombres jamás serán reconocidos, pero cuyo trabajo ha quedado patente en esta obra de ingeniería. Queremos también mostrar nuestro profundo agradecimiento a todos los asistentes, a los representantes de instituciones, a familiares de los trabajadores e ingenieros y amigos que con vuestra asistencia honráis la figura de aquellos hombres, contribuyendo también a mantener viva la historia. En esta sociedad actual en la que vivimos tan deprisa, en la que en particular la juventud busca líderes de lo más variopinto y se imitan patrones de conducta, creemos que valores como los que nos han transmitido aquellas personas son desgraciadamente desconocidos. Y tenemos que dar a conocer todo esto. Tenemos que transmitir que detrás de una gran obra hay un gran trabajo y que con la debida actitud han realizado grandes personas. Aquí hay ejemplos a seguir, que son ejemplos de superación, que conociéndolos y tomándolos como referencia, pueden contribuir a conseguir una sociedad mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, José, por tus bonitas y emotivas palabras con matices de la historia. A continuación va a intervenir Álvaro González Cascón, historiador de la Asociación Ferroviaria Zamorana. Buenos días a todos. Nos encontramos hoy ante esta obra colosal para homenajear a Francisco Martín Gil, autor del proyecto de este viaducto sobre el río Esla, que lleva sus apellidos y con el que es conocido desde siempre y del que podemos decir que casi ha sustituido la toponimia del lugar. Cuesta trabajo situarse en una época relativamente reciente de nuestra historia, hace 158 años, en la que el verdadero progreso y el auténtico avance en la forma de viajar llegó en 1864 de la mano del ferrocarril entre Medina del Campo y Zamora. Hoy en día tenemos la enorme facilidad de poder viajar a 300 kilómetros por hora, pero hace más de 100 años era justo todo lo contrario. El único acceso ferroviario a Galicia era por Monforte. El paso se iniciaba en Astorga y al poco el terrible Lazo de Barañuelas, en una línea saturada de tráfico y peligrosa, que a pesar de su modernización, por el exceso de kilómetros a recorrer entre Madrid y Galicia, siguió estando necesitada de una alternativa mejor. Por eso, precisamente, el reto de unir por ferrocarril de forma directa los puertos gallegos con el centro de la península tuvo una notable trascendencia. Era un proyecto esperado por todos, pero que debió vencer muchas dificultades políticas y administrativas antes de que los ingenieros se enfrentasen a las verdaderas dificultades técnicas que planteaba la orografía. Una virtud, la continuidad, no la velocidad, fue lo más positivo del largo proceso de gestación que se remonta a una ley de 1912, sin la cual esta solución, que acortaba distancias y, por tanto, tiempo de desplazamiento y costes de transporte, no era posible. En 1913, el ingeniero de caminos Federico Cantero Villamil se enfrentó a la ingente tarea de realizar en tan solo 6 meses el proyecto del ferrocarril Zamora-Orense, pasando por la Gudiña, atravesando las Portillas de la Campa y el Padronelo. Uno de los obstáculos a superar era el río Esla,
La elección del punto por donde cruzarlo determinaría el trazado hasta Puebla de Sanabria. La revisión del proyecto, realizada por los ingenieros del Ministerio, dirigida por Antonio Faquineto, propondría llevar la línea por la meseta próxima a la Sierra de la Culebra. En 1918, Cantero Bellamil eligió este punto de paso en el paraje denominado Los Cabriles, el definitivo para su construcción, y dará lugar a la aportación firmada en 1932 por Francisco Martín Gil para unir las dos orillas del Esla. Dos ingenieros de caminos, Cantero Bellamil y Martín Gil, que resultaron complementarios con proyectos diferidos en el tiempo para un mismo espacio, viniendo a demostrar que la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio se unifican en un mismo campo, lo que se denominó la cuarta dimensión, la dimensión espacio-tiempo. Ellos trabajaron sobre las dimensiones clásicas de la geometría euclidia, Cantero Bellamil sobre los ejes de abscisas y ordenadas, representadas por las letras X e Y, al buscar y encontrar en 1913 el trazado con mejor rendimiento en dos dimensiones entre Zamora y Orense, y el ingeniero Martín Gil le dio volumen con el eje representado por la letra Z, la tercera dimensión con la que consiguió salvar una discontinuidad en el espacio hasta entonces nunca lograda con un arco de hormigón. Este enorme arco batió todos los récords de la época, pero hubo que resolver enormes dificultades para su ejecución, lo que dio lugar a una nueva técnica constructiva que se aplicará en puentes y viaductos por toda la geografía nacional. De esta línea férrea cabe destacar las numerosas obras que la jalonan, muchas de ellas verdaderos desafíos para los ingenieros y el personal que lo construyó, como son los 95 túneles que fue preciso horadar, entre ellos el del Padornelo con sus casi 6 kilómetros de longitud, también las altas trincheras y taludes. Por fin, en 1957, se inauguró el ferrocarril directo Zamora-Orense, lo cual facilitó el aumento de viajeros y el volumen de mercancías a las puertas del rápido crecimiento económico que se dio a partir de 1960. Tantos años desde la terminación de este puente, en 1943, han pasado 4 años sobre los 75, que en tiempo histórico se considera una generación. Tantos años de servicio han demostrado su imprescindible utilidad en la línea a la que pertenecen. Esta línea de ferrocarril es una historia de expectativas, de ilusiones, de alegrías, que ha jugado su papel y que sigue prestando servicio porque no es una infraestructura obsoleta. La exigencia de la Unión Europea de mejorar los tantos por ciento del tráfico ferroviario de mercancías en España y la necesidad de reducir la emisión de contaminantes ha abierto un nuevo camino a la tracción utilizando hidrógeno como combustible, que se está probando con éxito tanto en locomotoras como en automotores para viajeros. El ferrocarril sigue siendo la esperanza de un futuro mejor, y este viaducto que hoy celebramos es el icono de un modelo de ferrocarril al que no podemos renunciar y que tiene todavía mucho tiempo por recorrer y mucho tráfico que soportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Esas pinceladas históricas, muchísimas gracias. Es un profesional historiador del ferrocarril. No quería quedar en el olvido, no sé cómo se llama, cuando estábamos ya aquí, vino un señor de la zona, no sé si de Palacios, y trajo esta pequeña obra, pero gran obra en hierro hecha del viaducto. Está el señor para allá atrás, viene con una señora, no sé cómo se llama, pero está levantando la mano. Muchísimas gracias, porque tú también decías, has hecho una obra de ingeniería. Muchísimas gracias por colaborar en este acto. Proseguimos. Queremos que sirva este acto como homenaje para todos, desde el primer oficial hasta el obrero menos especializado, desde los ingenieros cuyos nombres han llegado a nuestros días, hasta aquellos obreros que posiblemente hayan quedado para siempre en el anonimato, como acaba de recordar el presidente de la asociación. Sin ellos, una obra de ingeniería de estas características no hubiera sido posible culminar. Su participación merece ser reconocida en la historia, en nuestro recuerdo y en las futuras generaciones. Como es evidente, resulta complicado repasar en unos solos minutos la vida profesional de los ingenieros vinculados, que afortunadamente en algunos casos sí ha sido posible ser documentada. Hacemos por eso a continuación un breve esbozo de los datos más relevantes sobre la vida de 4 de los ingenieros implicados en la construcción de la obra. Hace años descubrimos la vida de un ingeniero que nos fascinó a todos, una persona que luchó por cambiar y mejorar nuestra tierra, para que hubiese prosperidad, para conseguir el desarrollo de nuestra provincia, para generar riqueza.
Fue el primero de los ingenieros más visibles relacionados con la construcción del ferrocarril directo a Galicia, y más concretamente este viaducto que queremos destacar hoy, por supuesto, que con la de don Francisco Martín Gil. Va a hacer lectura de la biografía del ingeniero Federico Cantero Villamil. En Zamora, la avenida que baja desde las Tres Cruces a la estación de ferrocarril desde hace pocos años lleva su nombre, cosa que nos congratula. Digo que va a hacer lectura su nieta Isabel Díaz de Aguilar Cantero, pero antes veremos que ya en el año 1918 Federico Cantero dispone las bases del trazado definitivo de este ferrocarril directo a Ourense, estableciendo por entonces en este mismo lugar en que nos encontramos para el cruce sobre el río Esla. Interviene a continuación Isabel Díaz de Aguilar Cantero, nieta de Federico Cantero Villamil. Primero de todo, pido disculpas porque voy a tener que leer con gafas de sol, si no, me hace daño. Y yo también quiero, antes de leer esto, decir dos cosas. Una, que estoy muy emocionada por dos razones. Primero, porque mi madre no puede estar aquí. Mi madre me encargó hace 18 años que recuperase la figura y la obra y el trabajo de su padre. Entonces empecé en el 2006, hay una biografía y aquí afortunadamente en Zamora se le va conociendo y fuera también. Me ha dicho que en su nombre le dé las gracias por haberla invitado y que también le mandase un fuerte abrazo a los descendientes de don Francisco Martín Gil, porque para ella supone algo muy, muy importante encontrarse, aunque no esté ella, estamos mi primo Francisco y yo en representación de la familia y en representación de ella. Y para mí también es importante, y estoy un poquito descolocada, y permítanme la expresión coloquial, porque es estar debajo de este viaducto tan imponente, de ver la parte que le correspondió a mi abuelo, de ver las fotografías que hizo del seguimiento de la construcción de la obra, y que de pronto yo me encuentre aquí, yo me imagino que él está allí viendo. Pero es emocionante y estar delante de los descendientes de Francisco Martín. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Estoy nerviosa, estoy emocionada y no sé, es como la pena que me da es no tener un chip de estos modernos de ahora para que estuviese conectada mi madre y que pudiese ver a tiempo real lo que está pasando aquí. Eso me duele un poco, pero muchísimas gracias. Verá todo el acto grabado, no te preocupes. Después también, antes de empezar, no quiero dejar de mencionar la presencia de mi primo Francisco Cantero García Arenal, Cantero Brandes, porque su padre, Francisco, ayudó muchísimo, era mayor que mi madre y colaboró y ayudó mucho a mi abuelo. Entonces, he tenido la suerte de que él esté aquí con su mujer y, bueno, somos los descendientes y me parece que lo justo es que se diga que estuvieron Francisco como representante de Francisco Cantero García Arenal, él es el Brandes, perdón, estoy nerviosa, y yo como hija de Conchita Cantero García Arenal. Ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es... Me voy a limitar a leer los dos párrafos de la modificación del proyecto que aparece en 1918, donde se especifica la ubicación y el tipo de construcción que sugiere mi abuelo. Cito literalmente: la entrada del trazado por la parte baja y orillas de la liste permitía el desarrollo suficiente para llegar al río Esla con una cota de rasante reducida. Después de previos y minuciosos reconocimientos, se encontraron otros dos puntos de paso para cruzar el río Esla, siendo uno de ellos el titulado de la Barta de Manzanal y el otro de Los Cabriles. Ambos, pero especialmente este segundo emplazamiento, reducen mucho el desarrollo del trazado hasta el pasado del río, el paso del río, por lo que obliga a que sea importante la cota de rasante del trazado sobre el agua. Y el otro párrafo que hay que mencionar, se dice:
se adoptó definitivamente la solución del paso por los Cabriles, resultando de tal modo favorable este emplazamiento elegido que con un puente de un solo arco central de acero se salva el río, obteniendo una obra que a igualdad de precios únicos o unitarios cuesta menos que el puente que de tramos continuos del ESLA del proyecto primitivo. Y entre paréntesis figura punto kilométrico 24 más 740. Ingeniero Federico Cantero Villamil, Zamora, julio de 1918. Examinado en Madrid el proyecto el 13 de agosto de 1919 por el ingeniero jefe Antonio Faquineto. Ese es el proyecto. Y ahora voy a leer, sin prisa pero sin pausa y lo más rápido que pueda, la pequeña reseña biográfica que me encargó el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, al que le estoy muy agradecido por todo el apoyo que ha dado a la familia para sacar a la luz a mi abuelo, sobre todo en el aspecto ferroviario. Bueno, vale. En 1896 obtiene el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, siendo el número 1 de su promoción con 22 años. Posteriormente se traslada a vivir a Zamora, ciudad y provincia que marcarían su trayectoria profesional. Su personalidad se puede resumir en pocas palabras: firmeza de carácter, extraordinaria capacidad de trabajo, talento para descubrir cosas y visión empresarial. Destacaría con características propias entre los ingenieros de la generación del 98. Casi toda su carrera profesional se centró en proyectos ferroviarios y sobre todo hidroeléctricos en las provincias de Zamora, Valladolid, Salamanca y Segovia. También colaboró en la supervisión de las carreteras provinciales de Zamora. Fue el descubridor y precursor de la producción de energía hidroeléctrica en el Duero y sus afluentes. Con 23 años proyectó el primer salto en el río Duero, el Salto de San Román. Dirigió las obras iniciadas en 1898 y constituyó la sociedad El Porvenir de Zamora. La finalidad de este proyecto era, y cito textualmente lo que él pone en la memoria descriptiva, producir energía renovable, abundante y barata. Cierro cita. Para Zamora y las provincias colindantes de Salamanca y Valladolid. En 1905 diseñó el proyecto que se construyó de la primera línea de transporte de energía eléctrica a larga distancia, es la primera en España, entre Zamora y Valladolid, 110 kilómetros. También está en el origen de los Saltos del Duero, con la aportación de 3 proyectos en el río Esla, Tormes y Huerta. Uy, se nota que estoy nerviosa, perdón, el río Huebra. Así como el proyecto integral de los Saltos de la Solución Española del Duero. En Segovia, en la presa de Burgomillodo, recuperó la antigua tradición española de las presas de contrafuerte, creando lo que fueron llamadas presas tipo cantera. También dedicó especial atención a la aeronáutica, 33 patentes que presentó entre 1910 y 1946. De ellas, 9 están dedicadas al helicóptero. No descuidó y se preocupó y publicó mucho sobre los problemas de la economía española. En todas sus actuaciones incorporó técnicas pioneras o no convencionales, como el empleo de la fotografía para la ubicación de los túneles, el uso de los sifones como aliviadero de las presas o el diseño de un banco de prueba fijo de rotores para aeronaves de alas giratorias. Y ahora, para terminar, y dado que estamos hablando de la línea de ferrocarril y de la construcción del viaducto, de su importancia, no quiero terminar sin mencionar cuál era el verdadero objetivo del proyecto que presentó mi abuelo en 1913 para el tramo zamora-orense. Y textualmente dice: supone un atajo de más de 6 horas y media para ir a Galicia desde el centro de la nación. Muchas gracias. Y perdón porque estoy un poquito nerviosa. La mezcla de la emoción y la falta de práctica de la pública. Muchas gracias, Isabel. Siguiendo un orden cronológico en la historia, continuaremos con la biografía del joven ingeniero, don Francisco Martín Gil, el principal protagonista de hoy, que desgraciadamente falleció a una temprana edad, víctima de una enfermedad que truncó su vida, dejando una joven esposa con 2 hijos
e impidiendo ver siquiera el inicio de las obras de este viaducto. Una persona de la que su corta vida y su legado nos conmueve, pues deja patente una vida de pasión y entrega por el trabajo. Va a hacer lectura de su biografía, la biografía de don Francisco Martín Gil, su nieto Ignacio Cuesta Martín Gil. Buenos días. Permitidme que yo directamente vaya a leer la biografía, porque después tendrá ocasión de decir unas palabras el propio hijo del ingeniero. Francisco Martín Gil nació en Cantalejo, Segovia, el 9 de marzo de 1896. Hijo del farmacéutico del pueblo, don Mariano Martín, y de doña Ambrosia Gil, pasó la niñez con sus padres hasta los 10 años de edad, en que ingresó en el instituto en Segovia, cursando estudios de bachillerato que superó con matrícula de honor en todas las asignaturas. En 1912 se inscribió en la Academia Misol de Madrid para preparar el ingreso de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Su ilusión por ser ingeniero era tan grande que solo necesitó un año de preparación en la academia para superar el examen de ingreso, algo que entonces resultaba muy poco corriente. Terminó la carrera en el año 1919 a la edad de 23 años, completando la carrera a curso por año y llegando a ser el número 11 de su promoción, a la que también pertenecían César Villalba y Juan de la Cierva. En el último curso realizó 2 proyectos. Proyecto de canal en la provincia de Albacete, que estudiaba la posibilidad de construir un canal desde la presa del río Tous al depósito de carga en el Cerro de la Vicaría, y el proyecto de fin de carrera, que consistió en la construcción de un puente sobre el río Ebro en Amposta. Durante los 2 primeros años de vida profesional, trabajó en importantes obras realizadas en Andalucía, sobre todo en Málaga, al servicio del ayuntamiento, donde realizó valiosos trabajos como la obra de traída de aguas. En octubre de 1929 contrajo matrimonio en esta ciudad con doña María de la Concepción Ortiz de Villajos, hija de Joaquín Ortiz de Villajos, bajo cuyas órdenes trabajó en sus primeros años como ingeniero. Ingresó en el servicio del Estado después de sus destinos en la Jefatura de Obras Públicas de León y la División Hidráulica del Guadalquivir, pasando a la Jefatura de Cimentaciones, realizada poco tiempo después, cuando pasó a denominarse Jefatura de Puentes y Cimentaciones, donde las aptitudes de Francisco Martín Gil, como inteligencia y espíritu de trabajo, le permitieron desarrollar una importante y valiosa labor realizada con total entrega en un periodo de apenas 4 años hasta que lo sobrevino la muerte. Fue el encargado de realizar un nuevo estudio del viaducto para el cruce del Esla que tantos quebraderos de cabeza estaba dando a los ingenieros de la jefatura. Su propuesta, totalmente alejada del concepto que hasta entonces se había planteado, estaba basada en un viaducto con un arco de hormigón armado de más de 200 metros de luz, suponiendo todo un desafío para la época. Con esta solución se conseguía además un ahorro considerable frente a los anteriores. Una vez aceptada la idea, estudió sobre el terreno todos los pormenores, hizo las mediciones oportunas, los ensayos de materiales y todo lo necesario para redactar, en 1932, el proyecto que serviría de base para el concurso de construcción del viaducto. Destacar que en los comienzos de la construcción de esta obra, algunas publicaciones, incluso a nivel internacional, atribuyeron la autoría del proyecto de este viaducto al contratista Max Jacobson. Posteriormente se rectificó reconociendo el trabajo del malogrado ingeniero. Francisco Martín Gil desarrolló numerosos trabajos, entre los que destacan puente sobre el río Viar en la carretera del Ora del Río a Santiponce, proyecto de abastecimiento de agua a la Roda de la Andalucía, trabajo de consolidación del puente del Ebro en la provincia de Logroño, cimentaciones sobre el puente de Canal de Mieres, traída de aguas a Cantalejo en la provincia de Segovia, puente Nuestra Señora del Carmen en Málaga, proyecto de obras complementarias de la conducción y red de distribución de agua potable a Málaga, proyecto del puente sobre el río Guadalhorce en Pizarra, Málaga, el puente sobre el río Guadalquivir en la carretera de Peal de Becerro a Villacarrillo, puente sobre el río Guadalquivir en la carretera de Carmona a Villaverde del Río, 2 puentes sobre el río Guadalquivir en la carretera de Posadas a la Rambla y el proyecto de viaducto sobre el Esla en Zamora. Comprobamos que el periodo de tiempo en el que llevamos estos proyectos fue muy breve. Para desarrollar esta actividad fue necesario un intenso trabajo, sin duda aún con mayor mérito, ya que un doloroso padecimiento estomacal le obligaba a trabajar en unas condiciones tales que otro de menor fuerza de voluntad y amor al trabajo seguramente no hubiese soportado. Podría decirse que Francisco Martín Gil fue víctima de su trabajo, puesto que su enfermedad se agudizaría con la intensidad de su labor, hasta un día en el que su mismo despacho, en cuya mesa se pasaba largas horas de su vida,
sintió que ya no podía resistir más. Solo le dio tiempo a llegar a la puerta de la calle, donde fue recogido y trasladado al hospital para ser operado de urgencia. Falleció el 30 de marzo de 1933 en Madrid a los 37 años de edad, dejando viuda, una hija y otro hijo que desgraciadamente no llegaría a conocer, pues nacería unos meses después. Tampoco llegaría a ver el comienzo de su obra maestra, por el que su nombre pasaría a la posteridad. Tras su fallecimiento, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos luchó por lograr el reconocimiento a este joven ingeniero y velar por la protección de su familia. Como homenaje a título póstumo, una orden ministerial del 14 de noviembre de 1935 dispuso que el viaducto de Lesla perpetuara su nombre. Su amigo y compañero César Villalba, que años más tarde cogería el testigo redactando el proyecto modificado del viaducto y formando parte de la comisión de ingenieros que hacía el seguimiento de las obras, publicaría en la revista de Obras Públicas. Francisco Martín Gil dedicó todo su entusiasmo, su certera visión de la realidad y su acervo intelectual al mejor desempeño de su misión y a su eficacia como funcionario del Estado. No obstante, la escasa cuantía de los monumentos actuales, su entusiasmo por la profesión y su fidelidad a la defensa de los intereses del Estado no decrecía un ápice, y merced a su estudio de los problemas de los asuntos pendientes ya comentados, proporcionó cuantiosas economías, de las que especialmente debe citarse la disminución de 1.578.747,27 pesetas obtenidos en el proyecto del viaducto de Lesla respecto al más económico de los demás proyectos redactados. Pues bien, un ingeniero que solamente en 3 de sus proyectos le proporciona al Estado una economía de más de 3 millones de pesetas muere en la angustiosa incertidumbre del problema que se plantea a la esposa y a los hijos. Una diferencia de algunos meses hace que la aplicación estricta y rigurosa de la ley no dé lugar al disfrute de la pensión, que si no por ley, por la justicia debería tener derecho. Si algo se consigue en los dos aspectos, será el mejor homenaje que podamos tributar a la memoria del inteligente y honrado trabajador ingeniero que se llamó Francisco Martín Gil y cuyo nombre ha de ser para los ingenieros de caminos un alto ejemplo. Descanse en paz. Muchísimas gracias, don Ignacio Cuesta Martín Gil, nieto de don Francisco Martín Gil. Continuamos. Ahora, de justicia es recordar a don Antonio Salazar Martínez, el ingeniero jefe durante la mayor parte del tiempo de esta construcción, no solamente de esta obra, también de las obras de la estación de Zamora y de la construcción de la línea férrea Zamora hasta Puebla de Sanabria. Fue el verdadero responsable de la buena ejecución de los trabajos, destacando por su humildad, su humanidad y gran sentido del deber. Lamentablemente no hemos podido localizar a ninguno de sus familiares. Va a hacer lectura de su biografía el diputado de Cultura y Deportes de la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, don Jesús María Prada Saavedra, que es a la vez vicepresidente de la Diputación Provincial y del que puedo decir, no es meter una cuña publicitaria gratuita, que es una persona muy trabajadora, que mira mucho la cultura en la provincia de Zamora, el deporte, justo es reconocérselo. Muchas gracias, Luis Pablo, soy madre. Primero, saludarles a todos. Segundo, reiterar las disculpas por llegar tarde. Tenía una marcha benéfica Zamora Morales del Vino y calculé mal la distancia andando de los 14 kilómetros, entonces por eso he llegado tarde. Así que bueno, agradecerles a todos los vecinos, a los alcaldes de la alcaldesa de Palacios, al de Manzanal y al de Santa Eufemia, el seguimiento que han tenido de este proyecto, el poner esta placa, la insistencia. Agradeceros, chicos, luego os podré saludar, que ni os he podido saludar, y agradecer sobre todo a la Asociación Ferroviaria Zamorana, que hoy nos reúne a todos aquí. Son ellos también los artífices. José Manuel, que estoy de acuerdo contigo, trabajador y buena persona. Bien, voy a proceder a la lectura de la biografía de Antonio Salazar Martínez. Antonio Salazar Martínez nació en Leganiel, Cuenca, el 15 de octubre de 1897. Terminó la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos en 1921. Mientras mantenía la categoría de ingeniero en expectativa de ingreso. Ejerció como ingeniero auxiliar en el Canal de Aragón y Cataluña, representante de la Administración en las obras del puerto de Villanueva y la Geltrú, encargado en la construcción del Metropolitano Transversal de Barcelona e ingeniero de la Diputación de Gerona o Girona. En 1927 ingresó en la tercera jefatura de estudios y construcción de ferrocarriles, donde se le asignó el cargo de encargado del primer trozo de ferrocarril Zamora a La Coruña. Salazar
Se encargó de redactar el primero de los proyectos para el viaducto sobre el Esla en 1929, aportando como anejos 2 soluciones más. Fue autorizado para ejercer como perito de varios propietarios afectados por la construcción del Salto de Ricobayo y ascendido poco tiempo después a ingeniero de segunda. Una vez resuelto el concurso para la construcción del viaducto del Esla, Francisco Castellón le designó como ingeniero encargado a pie de obra. Lo era, asimismo, del tramo de construcción Zamora-Puebla de Sanabria, ocasionalmente de las obras de remodelación de la estación de Zamora, incluso de ciertos trabajos en los trozos segundo de Puebla de Sanabria Orense y en el tercero entre Carballino y Santiago. En enero de 1936 ascendió a ingeniero de primera, continuando en el mismo puesto con sus trabajos. En septiembre del 39 fue destinado a la Comisaría del Estado en la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid y Zaragoza y Alicante, aunque duró apenas un mes en este cargo, ya que fue reclamado inmediatamente por la cuarta jefatura para continuar en el puesto de las obras del viaducto. Se dice que su labor como ingeniero asesor fue extraordinaria por sus conocimientos, pero también por su trabajo, del que no tenía reparos en llevar a cabo codo a codo con los obreros en cualquiera de las tareas que fuese preciso realizar. Vivía para su trabajo, dedicándose en cuerpo y alma a lo encomendado por sus superiores. En una de las cartas dirigidas al ingeniero jefe podemos comprobar su responsabilidad e implicación personal en todo lo que hacía, cuando manifiesta su preocupación por la marcha de los trabajadores. Un texto de la carta. Mi respetado y querido jefe. Poco se usan ahora este saludo. Me tiene usted que perdonar por no haber ido a la oficina de Madrid los días que usted estuvo allí, pero me encontré a la familia deshecha y además, con lo de auxilio social que teníamos que ir mañana y tarde, no pude verlo, cosa que sentí muchísimo. Para hablar del viaducto que me tiene loco. Le ruego a usted que si puede venga por aquí. En caso de no poder, me lo avise para acercarme yo a esa. Pues a pesar de toda la preocupación e interés, a mí solo me puede y llevo unos días acobardado y gastado por completo. Por ello lo ruego me diga si viene o si voy yo por esa. Con todo afecto y subordinación, Antonio Salazar. Zamora, 13 de abril del 39. Aquí podemos apreciar el espíritu de responsabilidad y entrega de una persona que se desvivía por su trabajo, pero especialmente conmovedor es el testimonio que de este ejemplar ingeniero se hizo años más tarde en un artículo publicado con el título Un arco que fue un triunfo en relación al huracán que debió soportar la obra durante el hormigonado del arco central en el mes de febrero del año 1941 y que decía así: yo recuerdo a aquel hombre extraordinario que fue don Antonio Salazar, contándome pocos días después, y casi con lágrimas en los ojos, cómo se había pasado toda la noche de rodillas, rezando junto a la obra para pedirle a Dios que no se derrumbara la delicada cimbra, porque aquello sería un desastre para la obra e incluso para su prestigio personal, aunque yo le decía que no era posible luchar contra los elementos. Por fortuna, no hubo deformación alguna. Una vez inaugurado el viaducto, en 1943, se incorporó a la División Inspectora de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, destinado al servicio de vías y obras hasta 1953, fecha en la que asciende a ingeniero jefe de segunda y se traslada a la Jefatura de Obras Públicas de Orense. Al año siguiente ocupa la plaza de ingeniero jefe del Servicio Central de Estadística y Reclamaciones de la División Inspectora e Interventora de las Compañías de Vía Estrecha. Desarrolló también algunos proyectos de líneas eléctricas en la provincia de Zamora. Como funcionario civil del Estado, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, llegó a ser primer jefe de la Cuarta Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles, vocal del Consejo de Administración de la Explotación y Tráfico de Ferrocarriles, jefe de la División Inspectora e Interventora de las Compañías de Ferrocarriles de Vía Estrecha y jefe de la Primera Jefatura Regional de Transportes. La demarcación central de la Inspección de Servicios del Ministerio de Obras Públicas le otorgó la atribución de funciones de hasta 16 servicios distintos. Antonio Salazar Martínez fue uno de los grandes nombres que ha dado la ingeniería española y que, como tantos otros, no fue reconocido su mérito en la medida que lo merecía, obteniendo únicamente una distinción por su dedicación y trabajo en la construcción del viaducto Martín Gil, cuando le fue concedido en 1954 una encomienda del mérito civil. Se dice de esta obra, de este excepcional hombre, de profundas raíces y tradición religiosa, que a pesar de su cargo y responsabilidades, era una persona sumamente sencilla y de una impecable categoría humana. Tras una intensa y fructífera vida laboral, se jubiló el 12 de octubre de 1967. Y hasta aquí me dice. Muchas gracias, Jesús. Continuamos. Es obligado cumplimiento en esta jornada histórica de hoy, pues citar la historia, nombramientos, lo entenderán todos ustedes. También
el ingeniero don Eduardo Torroja Miret. Este apellido Torroja, pues enseguida suena a los jóvenes y no menos jóvenes, porque su nieta es Ana Torroja, del grupo Mecano, y ha llamado hace pocos días a José, al presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, diciendo que le gustaría enormemente a Ana Torroja estar hoy aquí, pero otros impedimentos en su carrera, en su vida, la ha impedido. Pero dejamos constancia que Ana Torroja, nieta del ingeniero Donaldo Torroja Miret, se ha preocupado también del tema. Digo que el ingeniero Donaldo Torroja Miret, uno de los más célebres ingenieros con los que ha contado nuestro país, que tras numerosas complicaciones en el desarrollo de los trabajos de construcción del viaducto, aportó una solución innovadora para llevar a cabo la construcción del Gran Arco Central, sirviendo de referencia de muchas obras ejecutadas posteriormente, así como de múltiples estudios y tratados de construcción. Otro de los ejemplos de grandes vidas, ejemplo para todos. Hace lectura de su biografía don Eduardo Vidal, que además es amigo mío. Es el representante provincial del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos en la provincia de Zamora. Buenos días. Eduardo Torroja nació en Madrid el 27 de agosto de 1899, en el seno de una familia de hombres dedicados a la ciencia. Hijo del prestigioso arquitecto y matemático Eduardo Torroja Caballé y hermano de dos ingenieros de caminos y un doctor en ciencias físicas. Ingeniero de caminos, proyectista, científico, investigador, gestor y docente. Fue tal vez el mejor especialista a nivel mundial en estructuras y construcción en hormigón armado de su tiempo. Todas las generaciones posteriores de ingenieros de caminos han estudiado sus planteamientos y desarrollos, además de ser el verdadero impulsor de la normativa de las estructuras de hormigón armado y pretensado. En 1917 ingresa en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, terminando la carrera en 1923, con un expediente tan brillante que enseguida se incorpora a trabajar en la Compañía de Construcciones Hidráulicas Civiles, dirigida por el que fuera su profesor en la escuela, José Eugenio Rivera, y en la que permanecería hasta 1927. En ese momento abre en Madrid su propia oficina, donde comienza un periplo de proyectos vanguardistas en el campo de la ingeniería, que en su desarrollo llegaba a fusionarse con la arquitectura. El ejemplo más plausible lo tenemos con el uso de las estructuras laminares de hormigón armado en las cubiertas de los edificios. En 1933 fundó, junto con un reputado grupo de ingenieros, la empresa Investigaciones de la Construcción S.A., donde se volcó en la investigación empleando para sus estudios modelos a escala reducida que fabricaba en microhormigón. Esto le permitía calcular de una forma fiable las innovadoras estructuras laminares que empleó para sus proyectos, como el edificio del Mercado de Algeciras o el Frontón de Recoletos. De aquella empresa surgiría en 1934 Estructuras Metálicas Electrosoldada y el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, fundado con objeto de promover el estudio de todo lo relacionado con las construcciones civiles, siendo centro de referencia en investigaciones de la construcción. Asumiría la labor de dirección del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, incorporado al CEDEX, y situado en la propia Escuela de Caminos, encargándosele a su vez el proyecto, dirección y construcción de un nuevo edificio para este laboratorio. En 1939, el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación pasaría a integrarse en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la vez que Torroja lleva a cabo varios proyectos para la reconstrucción de diversos puentes destruidos durante la guerra, y comienza a desarrollar las estructuras basadas en el sistema MELAN, estructuras mixtas de hormigón y acero. Su participación en la construcción del viaducto Martín Gil resultó ser clave para culminar la obra, puesto que el sistema ideado inicialmente para el arco central no resultaría práctico ni fiable. Existía además un trágico precedente en el desarrollo de un arco de luz superior a los 200 metros que se cobró varias vidas en Sando, Suecia. Con el proyecto de la autocimbra electrosoldada se marcaba un hito en la construcción de viaductos de grandes luces. Cabe destacar el complejo y meticuloso cálculo de hormigonado, así como de los ensayos durante su ejecución. En ese mismo año es nombrado director del instituto, que había sido fusionado con el del cemento, pasando a denominarse Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. En 1945 fue nombrado presidente de la Asociación Internacional de los Laboratorios de Ensayo de Materiales, desarrollando ya en ese momento una normativa a nivel europeo para las construcciones en hormigón armado. Sustituyó al prestigioso Freycinet en la presidencia de la Federación Internacional de Hormigón Estructural
en donde trataba de unificar las normativas referidas al hormigón armado y al hormigón pretensado. Eduardo Torroja recibió varias condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, así como el título de doctor honoris causa por las universidades de Buenos Aires, Chile, Lovaina, Toulouse y Zúrich. Fue además académico de la Real Academia de las Artes y las Ciencias de Barcelona y de la Academia de Ciencias de Córdoba. Le sobrevino la muerte trabajando en el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento el 15 de junio de 1961. Se le concedió a título póstumo el título de Marqués de Torroja y el Instituto de Ciencias de la Construcción pasó a denominarse Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo Vidal, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la provincia de Zamora. Recordamos nuevamente que hay otras personas, muchas más, que merecen también un reconocimiento, y justo es hacerlo hoy en estos instantes y en este lugar. Es materialmente imposible nombrarlos, pero queremos aprovechar la oportunidad para citar brevemente a otras personas cuyos nombres han trascendido. A continuación se enumeran brevemente otras personas relacionadas con este proyecto. Lo tienen que leer. Don Pedro Hernández Ramos, perdón. De la Escuela Politécnica del Campus Viriato en Zamora, dependiente de la Universidad de Salamanca. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y buenos días también. Yo quería empezar con un pequeño agradecimiento a las personas que velan por la memoria histórica, por la otra memoria histórica, la memoria histórica de la ingeniería, de la arquitectura, de la técnica, de la ciencia en general. Los ingenieros, arquitectos, científicos, técnicos hacen grandes cosas y yo estoy debajo de una de ellas. Pero muchas veces esos nombres están en el olvido hasta que personas como José Manuel, como Isabel, como Álvaro se encargan de recordarnos de su existencia y de que estuvieron para hacer lo que hoy podríamos llamar un mundo mejor. Recordamos muy brevemente a otras personas vinculadas a este proyecto cuyos nombres han llegado hasta nuestros días. Don Maximilian Jacobson, ingeniero belga, cuya experiencia y fama a nivel internacional fueron decisivos para ganar el concurso de las obras de construcción por contrata del viaducto del Esla. Construyó gran parte de los viaductos de acceso y los almeres del Arco Central. En 1936 se encontraba en Madrid ocupado en otros proyectos cuando estalló la guerra. En medio de la contienda fue expulsado a Francia, sin posibilidad de poder retornar a España. Se le dio un plazo para nombrar a un representante legal para evitar que un buen número de trabajadores fuesen despedidos. Finalmente, se rescindió el contrato con su empresa, aunque sin pérdida de fianza. Don César Villalba Granda, que estuvo permanentemente vinculado a la construcción del viaducto Martín Gil, siendo un notable defensor de la figura del malogrado ingeniero. En 1935 redactó el proyecto modificado del viaducto, participando también en la redacción del proyecto de finalización de las obras. Don Francisco Castellón Ortega. Era ingeniero jefe de la tercera jefatura de puentes y construcción de ferrocarriles cuando se llevó a cabo la construcción del viaducto del Esla. Ejerciendo de ingeniero jefe responsable, manteniendo una constante vigilancia y realizando la labor de coordinación de los ingenieros asignados, Antonio Salazar, César Villalba, Alfonso Peña y Eduardo Torroja. Muchas gracias, Pedro Hernández Ramos, profesor de la Escuela Politécnica de Zamora. Va a seguir con estas alusiones bibliográficas doña María Asunción Rodríguez, que es arquitecta y profesora de la Escuela Politécnica igualmente en Zamora. Buenos días a todos y reitero las palabras de mi compañero Pedro.
es un placer y es una gloria ver a todas las personas y a los descendientes del insigne ingeniero Martín Gil. Hay otros tres ingenieros que yo voy a nombrar que también tienen que tener su pequeño reconocimiento. Don Alfonso Peña Boeuf, que formó parte de la comisión de las obras del viaducto Martín Gil como ingeniero asesor y fue quien advirtió sobre la necesidad de establecer un sistema de medida de las deformaciones en las diferentes fibras del arco para poder conocer en todo momento el comportamiento elástico y corregir, si fuera necesario, el orden del hormigonado para evitar el exceso de deformaciones y tensiones en un arco de semejante luz. También está don Antonio Fernández García, que trabajó para la Cuarta Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles Noroeste. Fue destinado a Zamora con la empresa pública Emezov para trabajar en el tramo de construcción del ferrocarril que unía Zamora-Puebla de Sanabria. Desempeñó eventualmente el cargo de ingeniero encargado de este tramo y obras del viaducto Martín Gil, por lo que respecta a las obras del viaducto Martín Gil, y redactó junto con Antonio Salazar y César Villalba el presupuesto de gastos para la liquidación de las obras realizadas por contrata. Y por último, José Cebada Ruiz, ingeniero asesor de la contrata durante el periodo de construcción del viaducto Martín Gil. Redactó, junto con Max Jacobson, el proyecto de puente colgante previsto para el hormigonado del arco, en sustitución del sistema de torres previsto en el proyecto inicial. Por último, otros compañeros del equipo de Eduardo Torroja en el estudio de estas obras, que fueron don Francisco García Monge Monares y don Luis Pontemenera, que todos ellos también merecen su reconocimiento. Y también darle las gracias a José Manuel y a todo el equipo por este maravilloso acto que están preparando. Gracias. Muchas gracias, doña María Ascensión Rodríguez, arquitecta y profesora de la Escuela Politécnica en el campus de Zamora. Ahora, a continuación, vamos a pedir un minuto de silencio en memoria de todos los trabajadores que participaron en la construcción de este viaducto. A todos. Un momento en el que podemos levantar la vista hacia esta impotente obra, situándonos de algún modo en otra época, imaginando tal vez a todas aquellas personas entregadas a su trabajo para hacer realidad este desafío. Un momento de silencio y de respeto a su memoria. Va a intervenir don Francisco Martín Gil, nieto. Pues queremos tener un recuerdo especial y rezar una oración por los trabajadores e ingenieros que hicieron posible esta extraordinaria obra de ingeniería. Ante la imposibilidad de hacerse presente un sacerdote a esta hora de domingo y por la coincidencia de los servicios dominicales, nos envía una oración mostrando una especial cercanía a la familia. Yo me quiero acordar aquí de mis hermanas, que son monjas de clausura y están aquí cerca en un convento. Señor Jesús, tú siendo el Hijo de Dios, trabajaste con tus manos, santificando así el trabajo humano, y te agradan las empresas que la humanidad realizó para el progreso de todos. Te rogamos que premies todos estos méritos y des el descanso eterno a los que gastaron su vida en beneficio de la sociedad, y como tú mandaste, ahora te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Gracias a don Francisco Martín Gil. Ahora vamos a hacer un respetuoso minuto de silencio en memoria de todas esas personas que hemos mencionado. Gracias.
ha llegado el momento. Vamos a hacer a continuación lectura del acuerdo y orden ministerial del 14 de noviembre de 1935, por la cual este viaducto toma de forma oficial el nombre de viaducto Francisco Martín Gil. Toma la palabra, ahora sí, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de la demarcación de Castilla y León, don Jorge Lucas. Cita de la Orden Ministerial de 14 de noviembre de 1935. Es muy loable el deseo de la citada Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que demuestra una noble preocupación por el justo incremento y reconocimiento de sus valores intelectuales y morales, referidos en el caso presente a uno de sus miembros, muerto en plenitud de su actividad en la profesión. Y es también de alto interés nacional fomentar tales valores y actitudes, rindiendo al mismo tiempo culto a la justicia, muy especialmente en el caso del preclaro ingeniero. En consecuencia, este ministerio tiene a bien disponer, en atención a los méritos extraordinarios del malogrado ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Francisco Martín Gil, y a su notable proyecto de viaducto sobre el embalse del río Esla, en el ferrocarril de Zamora a La Coruña, dicha obra se llamará en lo sucesivo Viaducto Francisco Martín Gil, nombre que constará en todos los documentos oficiales y que se inscribirá en parte visible de la obra de fábrica en unión de los atributos del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En nombre del colegio y en representación de él, dar las gracias a esta asociación ferroviaria zamorana, porque yo creo que es la primera vez, y llevo ya mucho tiempo también en la profesión, donde se ha hecho un homenaje a un ingeniero, por lo menos en mi presencia. Se han citado aquí bastantes nombres de ingenieros que han intervenido, desde Cantero, Salazar, César Villalba, Martín Gil, Eduardo Torroja, conocidos en la profesión, algunos. Eduardo Torroja, el más conocido, Martín Gil, efectivamente por su viaducto, pero de cara a la sociedad, y yo creo que con la cantidad de beneficios que este tipo de obras han representado para el país y para la sociedad española, no son conocidos en absoluto. Eduardo Torroja, muy conocido a nivel profesional, su hijo, José Antonio Torroja, nos decía en clase, que ahí me dio clase, yo soy conocido fundamentalmente en la profesión por ser hijo de mi padre, pero en la sociedad soy por ser por ser padre de mi hija. Con lo cual nos da una muestra de lo que realmente conocemos de nuestros ingenieros, ¿no? Ingenieros que además tenemos poca idea de hacer actos de este tipo, porque yo creo que nos educaron, sobre todo cuanto más atrás en el tiempo, más todavía, a la función pública, al servicio público, y sin embargo los actos de carácter personal nos resultan más lejanos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que agradecer, como decía, a la asociación el haber hecho un acto de este tipo, una divulgación, y yo animaría tanto a la asociación como a las instituciones, a la Diputación, a los organismos, a tener más posibilidad de difundir las obras, el patrimonio cultural histórico de la obra pública, que tenemos muchas. Aquí en Zamora tenemos pero es que un poco más abajo tenemos el viaducto de Requejo, que también es de otro insigne ingeniero, Eugenio Rivera, que prácticamente pues se le conoce en las cercanías y en la profesión, pero a nivel divulgativo general yo creo que hay que hacer más labor. Entonces, el colegio se brinda a colaborar con todas las instituciones y con todas las asociaciones para seguir manteniendo la labor de divulgar este patrimonio que tenemos. Y muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias, don Jorge Lucas, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de la demarcación de Castilla y León. No estaban invitadas, pero se nos han metido aquí al calorcico bastantes moscas. Continuamos. A continuación, para dar cumplimiento
a esta orden ministerial que acabamos de escuchar, procedemos a descubrir la placa que ostenta el nombre del ingeniero don Francisco Martín Gil, que da nombre a este viaducto. Rogamos a los hijos del ingeniero Martín Gil que se acerquen a la zona, por favor, en medio de esos calurosos aplausos, porque el día de hoy es muy bonito y muy emocionante. También reclamamos, por favor, los 3 alcaldes de la zona que se acerquen por aquí, por favor. Los 3 alcaldes de la zona de la demarcación que se acerquen por aquí para estar presentes en el acto. Muchísimas gracias al diputado, al vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Jesús María Saavedra, con los 3 alcaldes de la demarcación. Muchísimas gracias también por vuestra colaboración. Que conste, es una foto muy bonita, una foto histórica. Muchísimas gracias. Ahora se va a proceder por parte de la familia, pues cuando quieran descubrimos la placa. Que tire. Bueno. Ya la verán, pone textualmente Viaducto Francisco Martín Gil, 75 aniversario de su inauguración, 1943-2018. Y abajo figuran todas las instituciones, los 3 escudos de la zona de los ayuntamientos, ADATA, la Asociación Ferroviaria Zamorana, ADIZ y, como no, la excelentísima Diputación Provincial de Zamora. Muchísimas gracias. No quiero que se me olvide nada, y eso que hablo mucho. Está el escudo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y los anagramas de las instituciones que han auspiciado este merecido reconocimiento. Ayuntamiento de Palacios del PAM, Manzanal del Barco, Santa Eufemia del Barco, el Grupo de Acción Local ADATA, la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIZ y la Asociación Zamorana Ferroviaria. Estamos terminando y es el momento de entregar unos pequeños recuerdos y ceder la palabra a familiares del ingeniero Francisco Martín Gil y representaciones. Es de obligado cumplimiento sus intervenciones. Intervienen a continuación los familiares del ingeniero Francisco Martín Gil. Pocas palabras porque lo que tengo es una emoción inmensa, inmensa. Es que no sé, ¿dónde está mi primo? ¿Puede venir mi primo aquí? Venga, Franz, ven por favor. Es que somos 2. Bueno, y Agustina, su mujer que está sentada, pues tiene un poquito de problema. A ver, Agustín, Agustina, me han dicho que lleva unas palabras. Pues tengo que darle las gracias a Agustina por venir. Está ahí sentada, pero no quiere decir. Bueno, que somos 2. Di algo tú también, que para eso eres también nieto. Y además tu padre fue muy importante. Venga. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo no estaba previsto que hablara, pero aquí mi prima, que es muy impulsiva, pues bueno, me ha traído aquí hasta el micrófono. Voy a ser muy cortito. Recordar a todos los ingenieros que han participado y en este momento tengo que hacer una cosa que creo que es importante. Aquí mi prima presente es la que se ha ocupado de revitalizar la memoria de mi abuelo, de nuestro abuelo, Federico Cantero Villamil. Si no es por ella, posiblemente no estaríamos aquí. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la Asociación Ferroviaria Zamorana quiere entregaros un pequeño obsequio, un recuerdo de este día para que continuéis con vuestra labor de divulgación de uno de los ingenieros clave en la construcción de esta línea y en su parte, en la parte que le corresponde también del viaducto Martín Gil. Os tenemos mucha estima y seguid con vuestra labor de divulgación que nosotros, por supuesto, siempre apoyaremos. Ahora voy a decir unas palabras. Mira, como dicen en la tele, mamá, que me estarás viendo, porque vas a ver todo esto, va por ti y va por ti. Y voy a llorar. Muchísimas gracias.
Y quiero hacer una foto con los descendientes, por favor, porque mi madre me ha pedido que me haga una foto con ellos. Que está muy orgullosa y lo que les dije antes, ya tiene 95 años, la cabeza perfectamente. Esto que estamos haciendo es porque dijo un día, tengo que hacer algo por mi padre, sufrió mucho, trabajó mucho y es mi obligación. Por eso llevo yo 18 años cumpliendo con su voluntad. Y por eso es muy importante para ella decir, un personaje como don Francisco Martín Gil le hubiese gustado muchísimo estar sentado junto a ellos. No es posible, pero yo le voy a hacer una foto y se la voy a mandar. Gracias. Gracias, mamá. Bueno, gracias, abuelo. Estoy nerviosa y emocionada. Yo, sí, por mi parte que me salté, van a intervenir, por supuesto, los familiares del ingeniero don Francisco Martín Gil. Diga usted lo que quiera, señora. Pues nada más, pues estoy muy agradecida y muy honrada todo lo que requiere a mi padre, a José Manuel Rivero y a todo su equipo y a Zamora. Y el nombre de Zamora es que me enorgullece por pensar en esto. Adiós. Saludo en primer lugar a las autoridades que por su benevolencia y amabilidad presiden este acto. Agradezco a todos los asistentes y en especial a la Asociación Ferroviaria Zamorana y en su nombre a José Manuel, que con tanto celo y cariño lo han preparado. Y asimismo a la magnífica que han preparado y la magnífica exposición que organizaron en Zamora años atrás, cuyo motivo fue rendir homenaje a mi padre, don Francisco Martín Gil, ingeniero de caminos, autor del proyecto llamado en un principio Viaducto sobre el río Esla, y todos los que trabajaron en la construcción del mismo. El autor del proyecto, nacido el 9 de marzo de 1896 en Cantalejo, pueblo de la provincia de Segovia, no vio construir este puente, proyectado y construido de hormigón armado, y que todavía creo que es el arco existente de mayor luz del mundo construido con dicho material. El autor del proyecto tuvo corta vida, pues murió el 30 de marzo de 1933 a los 37 años de edad y realizó prácticamente toda su vida profesional en la entonces llamada Jefatura de Obras Públicas y Comunicaciones del Ministerio del mismo nombre. Además del viaducto al que nos referimos, fue autor y director de muchas otras obras, casi todas ellas de la citada jefatura, y también del Ayuntamiento de Málaga y de las Jefaturas de Obras Públicas de León y Asturias. Respecto al viaducto del Esla, que aquí consideramos un arco parabólico de hormigón armado, es el mayor del mundo con 210 metros y por este motivo, el 21 de noviembre de 1935, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones quiso honrar a su autor, entonces ya fallecido, en esa fecha, y a propuesta de la Asociación de Ingenieros de Caminos le fue adjudicado el nombre de Viaducto Francisco Martín Gil, y dicho nombre constará en todos los documentos oficiales y se inscribirá en parte visible de la citada obra de fábrica, en unión de los atributos del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1935. Ahora quiero dar las gracias en mi nombre y en el de mi hermana María Asunción
por este acto que organiza la Asociación Ferroviaria de Zamora y que estamos celebrando aquí. Zamora, 2 de octubre de 2022. Muchísimas gracias, don Paco Martín Gil, hijo de Francisco Martín Gil. Muchísimas gracias. A continuación, rogamos que suban aquí al estrado el decano del Colegio de Ingenieros y el representante del Colegio Provincial de Ingenieros aquí en Zamora. Un momento. Pues nada, muchas gracias de parte del colegio, como representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos, seguir trabajando por la divulgación de la obra pública y del patrimonio histórico de la obra pública y nada más. Muchísimas gracias de nuevo a la asociación, a los asistentes, a los familiares por estar aquí y un placer. Por mi parte nada más, sentir el orgullo de ser zamorano y ver que en Zamora hacemos un acto en homenaje a ingenieros. El campo no se ve. Claro, eso es lo único. Deberíamos de trasladarlo a otro sitio y que lo visitase más gente, esta maravilla. Muy bien, muchas gracias a todos y a la asociación. Gracias por vuestra colaboración. Vamos ya enlazando la recta final. Rogamos al vicepresidente de Diputación y diputado de Cultura, el señor Prada, que se acerque al micrófono, por favor. Y a los 3 alcaldes de la zona, que os iba a decir, Palacios, Manzanares, Santo Félix, por supuesto. Gracias a todos. Yo voy a ser muy breve porque Luis Pablo lleva que vamos encarando el final del acto 40 minutos. Entonces el calor ya a estas horas empieza a apretar. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que lo hemos dicho todo. Orgullosos, como decía Eduardo, de que se haga este homenaje, de que tengamos una asociación ferroviaria como la que tenemos en Zamora. Yo, en lo personal, orgulloso de los alcaldes que han peleado para que llegara este momento. Por eso quería que estuvieran también como representantes que son de los pueblos y de los vecinos que en aquellos años, pues muchos participaron en estas obras. Seguramente muchos perderían la vida en estas obras, igual que se perdieron muchas vidas en aquellos años muy duros en el trazado hacia Puebla de Sanabria y hacia Galicia. Yo tan solo quiero decirle a la familia de Martín Gil, que están aquí sus hijos, que evidentemente nosotros en aquel momento se perdió un ingeniero a las obras, pero ustedes perdieron un padre, su madre perdió a un esposo, por lo tanto decirles que no se ha ido porque desde hace 75 años forma parte de la historia de Zamora y Martín Gil seguirá hoy más que nunca formando parte de la vida de los zamoranos, de la historia de esta provincia y sobre todo con el agradecimiento de las instituciones, pero también en el corazón de todos los zamoranos. Así que un zamorano más, aunque esté ahí arriba. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Jesús Prada. Muchas gracias. Te agradecemos especialmente tu implicación, la implicación siempre de la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, que cada proyecto que le hemos presentado nos lo han acogido con los brazos abiertos. No hemos tenido ningún tipo de problema a la hora de llevarlos adelante, lo han apoyado y se lo agradecemos profundamente. Me he olvidado antes de una cosa, es decir, de una persona que yo le tengo un especial cariño, José Manuel también, que es del anterior diputado en la anterior legislatura de Aurelio Tomás, ferroviario de profesión, que siempre ha peleado, siempre ha colaborado con la Asociación Ferroviaria. Esa placa se hizo siendo el diputado, por lo tanto, los méritos me los gano yo, pero la obra es de Aurelio, que estará con la bicicleta por ahí dando vueltas, así que también gracias a Aurelio Tomás por su trabajo en este proyecto. Muy bien, muy bien. Sí. Aurelio Tomás, ahora que lo dices, Jesús, está en Madrid, está con la familia, ha tenido recientemente un par de nietos y se ha disculpado. O sea, efectivamente no ha podido acudir al acto que le hubiese gustado. Pero igualmente gracias, Jesús. Gracias. José, ¿puedo decir yo también que
Sí, por supuesto. Si ya le has quitado el miedo al micro. Ahora ya me he embalado. Es que yo personalmente tengo que darle las gracias a Aurelio Tomás porque, aparte de la Asociación Ferroviaria, siempre me ha apoyado y siempre ha reivindicado la figura de mi abuelo. Entonces, yo tenía que subir para darle las gracias personalmente a Aurelio Tomás, al que le profeso mucho respeto y muchísimo cariño. Gracias. Alcaldes, los micrófonos son de ustedes. Vale. Yo abro en nombre de los tres, o sea, la verdad que se merecía un reconocimiento porque es verdad que es una obra que viene muchísima gente a ver, a visitar, mucha gente para en los pueblos y pregunta dónde está el viaducto, entonces creo que se lo merecía. La verdad que la Asociación Ferroviaria han puesto todo su empeño y la Diputación, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena muy pequeñito, pero lo hemos puesto porque nos gustaría que se le diera más visibilidad a esto, sobre todo porque es patrimonio, o sea, es un patrimonio para conservar y para que la gente pues lo conozca. Entonces habría que darle, yo insto a todas las instituciones, políticos, a quien corresponda, a DIF, para que a esto se le dé más visibilidad, pues promocionándolo y ayudando pues a los ayuntamientos, que nosotros colaboraremos en lo que podamos para que esto se difunda y que venga gente a verlo. Y bueno, me parecen unos valientes los hijos de Martín Gil. Pues, hoy sois muy valientes de venir, la verdad, y de aguantar aquí todo el acto. Que bueno, y gracias a todos por venir. Vamos a la recta final de la... No quiero que... No queremos... Sí, quítalo. Se ha cansado de mí hasta el micrófono. Decía que se ha cansado de mí hasta el micrófono. Es que no quería que se pasara nadie de largo, porque yo soy responsable de llevar el tema. Predicáramos y pedimos la presencia de Antolín Bayón, que es el representante de Adif en la provincia de Zamora. Muchas gracias. Hola, buenos días. No esperaba tener que salir aquí. Como compañero que somos, como trabajador de Adif y mantenedor de las infraestructuras, espero seguir atravesando este viaducto durante al menos otros 80 años más. Gracias a todos. Lo comentábamos esta mañana, que no quisiéramos que este acto pareciese el epitafio del viaducto. Nos gustaría que, ahora que tenemos una línea de alta velocidad, que nos puede, que con los servicios ferroviarios que tenemos podemos estar en una hora en Madrid y en Orense, tenemos una hora en cada sentido, perdón, cuando antes era, pues Madrid-Galicia eran 4 o 6 horas. Nos gustaría que este viaducto, aunque tenemos la modernidad, tenemos lo último, la última tecnología, y está para aprovecharse y para disfrutarla y que tenga utilidad y beneficio para nuestra tierra, pero esta infraestructura sigue siendo fundamental. Sigue siendo fundamental si queremos que esta provincia prospere, que tenemos un poco asumida esa condición de que somos lugar de paso, pero tenemos oportunidades que están ahí para ser aprovechadas. Y esta infraestructura, para las mercancías, para la vertebración territorial, los pueblos, las localidades, debe seguir cumpliendo esa función e incluso debe ser potenciada. Entonces, que este acto, que es un reconocimiento, un justo reconocimiento que debió tenerse hace tiempo, sea pues simplemente un capítulo más en la historia, pero que continúe en el tiempo. Que se potencie su uso, porque esa infraestructura está ahí para usarla. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes,
a este acto tan bonito, tan entrañable que hemos disfrutado, que hemos celebrado en este lugar tan especial, cumpliendo además con un compromiso adquirido hace años por la Asociación Ferroviaria Zamorana, el que dejamos patente para futuras generaciones, nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro respeto para todas aquellas personas que hicieron posible el viaducto Martín Gil. Por supuesto, nuestro agradecimiento, ya lo hemos dicho, a los alcaldes de la zona, sobre cuyos términos municipales está enclavada la obra, que se han implicado con ilusión para hacer posible este acto. Igualmente a la Excelentísima Diputación Provincial de Zamora, con que siempre hemos podido contar desde la Asociación Zamorana Ferroviaria para poder llevar a cabo todos los proyectos que se han planteado. También al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF, que ha dado toda clase de facilidades para que esta placa, que desde hoy podemos contemplar en el lugar que le corresponde, se haya hecho posible. Y no solo eso, lamentablemente el espacio que ven ustedes bajo la placa ya colocada y los laterales de la pila estaba pintada con garabatos, que algún despiadado, alguna persona con muy poco respeto por el patrimonio había hecho tiempo atrás. Parece una cosa simple, incluso anecdótica, pues por desgracia es demasiado habitual en nuestra sociedad de hoy ver el resultado, desgraciadamente, de ciertas conductas. Nada edificables y nada cultas. Es más, es de pena. Pero bueno, ha sido muy complicado disimular los grafitis, no pudiéndolos eliminar con riesgo de dañar la superficie de la pila, y se ha tenido que pintar encima con una pintura especial. Gracias por este detalle también a Adif, que ha asumido esta intervención. Y por supuesto, a los familiares del ingeniero, don Francisco Martín Gil, sus hijos, doña Asunción y don Francisco, han hecho un esfuerzo enorme, hay que valorarlo, para venir desde Madrid hoy y poder estar aquí y ver cumplido algo más que un deseo, que una ilusión, hacer justicia a la memoria de su padre, que desde el lugar en el que éste pueda verse y que vea, seguro que lo está viendo, este reconocimiento. Para finalizar, va a ser, y ya nos despedimos, una pequeña intervención. Todo su escrito nos lo va a pasar a la Asociación Zamorana de Ferroviaria Zamorana y lo publicaremos en nuestra página web. Pero es que, ya que ha venido, por supuesto, va a ser brevísimo porque ya a la hora se avanza la mañana. Va a ser una disertación breve, repito, sobre aspectos históricos y técnicos del viaducto Martín Gil. Va a ser muy breve, me lo ha prometido, nos dará toda la información para publicarla, al cargo del investigador Fermín Faúndez, que ha trabajado también el tema removiendo archivos. Va a ser muy breve porque luego todos los datos que tiene nos los va a pasar a la Asociación Ferroviaria Zamorana y lo publicaremos en nuestra página web. Así ya no alargamos el acto y ahora sí que entramos en la recta final y definitiva. Muchas gracias, Luis. La verdad, después de este calor me he tenido que tirar la gorra, pero no sé lo que aguantaré, con lo cual voy a ser breve. Voy a contar un poco la historia de por qué se construyó Ricoballo donde está. En la Exposición Mundial de Barcelona de 1929 decía una maqueta de la presa, el mayor embalse de Europa. Obviamente era el mayor embalse, son 1.200 millones de metros cúbicos, lo hacían como uno de los mayores embalses. El mayor productor de energía de España, que servía para abastecer al tercio norte peninsular. Eso fue fruto de un convenio con Portugal del año 1927 de reparto del Duero Internacional. Ese Duero Internacional, el que se puede aprovechar hidroeléctricamente mejor, pues en sus inicios, obviamente tengo que hacer mención a la figura de Federico Cantero Villamil con su proyecto de Salto del Porvenir. Trabajó muchísimo Federico Cantero Villamil en esos proyectos de los saltos internacionales en el Duero Nacional, y eso sirvió para que se formara una sociedad, la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, darle cabida a los portugueses para poder enclavar esas presas en el Duero portugués. Finalmente, después de las gestiones, primero con un Real Decreto de 1926 en el cual se le daban todas esas concesiones a la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, y luego el convenio definitivo de 1927, hizo que su artículo 11 de ese mencionado decreto de reparto de ese Duero Internacional entre España y Portugal, la parte superior a Portugal y la parte inferior a España, pues se decía taxativamente que el concesionario, o sea, que se firma este convenio con la condición expresa de que se tiene que hacer un embalse regulador en el río Esla.
¿Por qué este embalse regulador? Simplemente por los caudales que llevaba el río Esla. Son unos caudales que pueden oscilar entre los 0,2 metros cúbicos por segundo a los 6.800 metros cúbicos por segundo. Ese cálculo de avenida de periodo de retorno de 500 años. Se construyó la presa, no exenta de problemas, no exenta de problemas tampoco el aliviadero, que es archiconocido a todos los niveles por ese poder destructivo del agua. Se envió energía a Madrid en el año 1935, en el año 42 se envió energía, perdón, en 1935 a Bilbao y en 1942 a Madrid. Supuso todo un reto la época. Fue la mayor obra que haya tenido jamás Zamora. 2.600 personas en el punto más álgido. Consecuencia de la construcción, pues obviamente ya lo decía el Real Decreto, que esos tres puentes principales que había, el puente de Ricobayo, el puente de la Estrella y el puente de Manzanal, se tenían que elevar de rasante. En el caso del de Ricobayo se cambió el trazado por la futura presa. En el caso de Manzanal, ese puente chiquito, que además curiosamente solo duró en funcionamiento 5 años, se le elevó la rasante. Fue un tema de orden público a sabiendas de que se construiría el embalse. Y el puente de la Estrella se trasladó a las Peñas de San Miguel. Luego ya posteriormente, hace pocos años también se construyó un arco en Ricobayo de Santiago Pérez Zadón, un arco mixto de hormigón y acero. Obviamente este viaducto en el cual se optó por la aceña de los Cabriles. Y es el motivo de este homenaje. No digo más porque sé que estáis todos cansados, con lo cual muchas gracias. Pues nada, después de hora y media vamos a dar por finalizado el acto. La climatología ha sido excelente, cosa que la climatología buena se ha sumado al homenaje al señor Martín Gil, cosa que también es de agradecer, y va a cerrar el acto el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana. Quería decir que esta obra, pequeña pero grande, es de don Javier Gelado, de Losilla de Alba, que merece también pues su reconocimiento, la que tenemos delante. Muchas gracias, Javier. Pues cierra el acto, ahora ya que llegamos al final, estación término, nunca mejor dicho, el dinámico presidente, muy trabajador con todo su equipo directivo, es verdad, trabaja a diario, lo sé, yo soy el último en la fila. José, adelante. Luis, ¿cómo te enrollas? Bueno, lo dicho, por última vez, muchas gracias a todos, es una satisfacción haberles tenido aquí. Y no voy a añadir nada más a lo que ha explicado Fermín, porque nuestra idea era haber hecho una breve disertación sobre la construcción, pero ya hemos comentado que en alguna fecha próxima, algún fin de semana, lo haremos públicamente. Haremos unos pequeños grupos para venir hasta este mismo lugar y dar esas pequeñas charlas sobre aspectos técnicos e históricos del viaducto Martín Gil. Por ahora es suficiente, así que nos podemos marchar. Muchas gracias.